Nos acompaña el ex superintendente de salud, Fabio Aristizábal, aquí en Caracol Radio. Doctor Aristizábal, muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días. Buenos días, Gustavo. Como siempre, un placer a usted, a toda la mesa. Un saludo especial a la audiencia de Caracol. Hay muchas aristas y las hemos tratado desde temprano aquí en 6 AM sobre lo que pasa con esta intervención. Para algunas personas es el mensaje claro del presidente de que lo que no se está logrando en el Congreso en materia de reforma a la salud lo va a hacer a punta de decretos, decisiones y movilizando a la Superintendencia de Salud. ¿Usted qué opina? Pero Gustavo, él lo advirtió. Es que en el momento en que el presidente hace la posesión del superintendente, prácticamente le dio la instrucción. Vamos a implementar la reforma con las EPS que ya administramos. Primero, grave error, Gustavo, que haya dicho el presidente de la República eso, porque el gobierno no administra EPS. Segundo, el superintendente no tiene esas funciones de administrar EPS, ni puede hacer ese activismo de invitar a la reforma, ni ejecutar la reforma, sino tiene que cumplir la ley y la Constitución. Y yo creo, Gustavo, como usted lo acaba de mencionar, que esa es la vía que ha implementado el gobierno para poder implementar la reforma a través de la Superintendencia de Salud. Doctor Fabio, una de las cosas que esta mañana nos decía otro experto en estos asuntos es que las intervenciones de la Supersalud, cuando se hacen administrativas, cuando toman el control de todo, siempre terminan en una liquidación, que no hay un solo ejemplo de una intervención de la Supersalud que sea exitosa y que siempre terminan con la liquidación de las EPS. ¿Esto es entonces el camino que le espera a Sanitas? ¿Usted le parece que ya esto no tiene reversa, digamos, dados los antecedentes? Pues Espinosa, a mí me preocupa mucho la decisión que tomó el gobierno. Primero, me pareció una medida desproporcionada, discriminatoria, no hay irracionalidad de ninguna índole. Me parece que no llevaron el debido proceso como es. Primero, una medida de vigilancia especial, un plan de mejoramiento, sino que de entrada se van con una intervención forzosa para administrar. La pregunta del millón, Espinosa, es si tendrá la capacidad un interventor de sacar adelante una EPS que viene hace 2 años levantando la mano diciendo que los recursos no alcanzan, que la UPC no está bien calculada, que tiene una concentración de riesgo. La gran dificultad que va a enfrentar es probablemente con proveedores, con prestadores, que puede deteriorar más la EPS y podría eventualmente llegar a una liquidación. Nosotros fuimos enemigos de las intervenciones precisamente por eso. Cuando nosotros tomábamos la decisión de intervenir en una institución era con fines ya liquidatorios, o ordenábamos las liquidaciones, después de haber agotado todo el arsenal de medidas que tenía la superintendencia, de darles el tiempo prudente. Pero estos se van con una de las mejores EPS del país, de entrada con una intervención que probablemente los puede debilitar, pone en riesgo la población y está poniendo en riesgo el sistema. Aquí puede haber una falla sistémica si no se controla lo que está haciendo la superintendencia, Espinosa. Exsuperintendente, en el gobierno anterior de Iván Duque también hubo intervención y liquidación de EPS, el caso de Medimás, por ejemplo. ¿Qué hace que esto sea distinto como para que los colombianos tengamos que tener miedo de lo que está pasando? Pues las causantes. Esta EPS prácticamente nació fallida. Recordad usted que apenas nace Medimás, esa EPS a los 2 meses o al mes ya tenía una intervención de la superintendencia. Los dueños, los que compraron, no le habían cumplido al país y no cumplieron con sus obligaciones, no trajeron los recursos. Sin embargo, nosotros hicimos una medida escalonada con Medimás, precisamente evitando el riesgo sistémico. Poco a poco esa EPS no fue cumpliendo, se fue agotando, pero no tomamos una medida de intervención o de liquidación inmediata, precisamente porque tenemos que pensar en el país, porque hay que hacer un análisis de riesgo por región, hay que ver qué prestadores tiene públicos y privados, qué pacientes hay que trasladar. Esto tiene una filigrana y hay que hacerlo muy bien. Y a mí me parece que técnicamente me preocupan mucho los conceptos técnicos y los funcionarios de la superintendencia que están tomando este tipo de medidas que en mi concepto son aceleradas, precipitadas, aunque ya las habían anunciado. Uno aquí lo que ve son retaliaciones y las otras intervenciones de nosotros prácticamente ya eran ordenar las liquidaciones. El caso de Comeva tuvo una toma de posesión, revisamos qué estaba pasando adentro, se hace la prórroga y de una vez se toma la decisión de liquidar. Pero este gobierno ha hecho todo lo contrario. Este gobierno que detesta las EPS, las interviene y las mantiene en administración. Ahí no entiende uno qué es lo que está pasando o cuál es el negocio que tienen detrás de esas administraciones. Porque Emsanar, Asmed Salud, Sabia Salud, Famisanar, las mantienen intervenidas a lo largo del tiempo, prácticamente las mantienen en administración y no toman decisiones de fondo. Eso sí es preocupante, porque uno podría pensar
que lo que quieren es capturar los recursos de la salud. Pero, doctor Fabio, no digo que sea el caso de la EPS Sanitas, porque los indicadores de esa EPS, digamos, hay unas que se están comportando de manera, digamos, más deficiente, si ese término se acepta, pero durante mucho tiempo, mucho antes de que llegara el gobierno del presidente Petro, y a usted le tocó eso en persona propia, porque usted fue superintendente, muchos usuarios en Colombia se quejaban de los servicios que les prestaban sus EPS, y usted mismo reconocía en su momento que había muchas EPS que no deberían existir y que eran muy responsables con el dinero público que se les giraba. ¿No es también un poco ese el problema, que las propias EPS se buscaron su suerte durante todos esos años de servicios deficientes? Miren, hay cosas que no van a cambiar, no solamente en Colombia, sino en el mundo entero. Todos los años vamos a tener presión financiera sobre los presupuestos financieros de los sistemas. ¿Por qué? Porque la tecnología, la medicina personalizada, la genética, la pandemia, el cambio climático, todo eso hace que siempre se presionen los presupuestos financieros. Cada vez los usuarios tienen más conocimiento, más derecho, y aquí hay un agravante, que estas EPS recibieron toda esa población de EPS que no habían hecho una buena tarea y que nosotros evidentemente habíamos prometido sacarlas del mercado y las sacamos. Primero, porque no veían la salud como un derecho fundamental. Segundo, porque no habían administrado bien los recursos. Tercero, encontramos problemas de corrupción en muchas de esas EPS y la decisión correcta era liquidarlas y pasar los usuarios a otras EPS. Pero mire el caso de estas nuevas EPS. Llevan 2 años advirtiéndole al gobierno la falta de pagos, llevan 2 años advirtiendo la falta de oportunidad, llevan 2 años diciéndole que hagan un recálculo bien hecho de la UPC porque no está alcanzando. Es más, podríamos preguntarle a las EPS que tiene intervenidas hoy el gobierno si la UPC que les están girando le está alcanzando, porque tengo entendido que todas han ido empeorando sus estados financieros, sus indicadores de salud y sus indicadores administrativos. Entonces aquí el gobierno no ha querido escuchar, no ha abierto unos canales de diálogo sensatos para que las EPS puedan mostrar realmente cuál es la siniestralidad y cuáles son los recursos que necesita el sistema. Lo que uno ve es evidentemente un deseo de asfixiarlas para llegar a estos problemas de crisis financiera que no cumplen indicadores para tomar ese tipo de medidas. Exsuperintendente, muchísimas gracias, muy amable. Con muchísimo gusto, un saludo a usted y a toda la audiencia de Caracol.